¿Sabías que alguien robó la cabeza de Goya? Goya falleció en Burdeos el 16 de abril de 1828. No fue hasta 1888 cuando se exhumó el cuerpo. Cuando se abrió el ataúd de Francisco de Goya, todos los asistentes pudieron comprobar que faltaba su cabeza. ¿Pero quién lo hizo? La explicación más utilizada es la frenología, pseudociencia según la cual se podía saber las facultades psíquicas de un individuo según los relieves del cráneo. Pero también se habla de la pintura de Dionisio Fierros, donde vemos un cráneo humano y una inscripción en la parte trasera del cuadro, el cráneo de Goya pintado por Fierros en 1849. El paradero de la cabeza de Goya aún es un misterio. ¿Sabías que la policía persiguió a un duende en España? Una madrugada de 1934, una risa malvada despertó a los vecinos del número 2 de la calle Gascón de Gotor, en Zaragoza. Buscaron el origen, pero no encontraron nada. Todo siguió con absoluta normalidad hasta que un día Pascuala Alcocer, criada de la familia, fue a encender la hornilla de la cocina cuando una voz surgió del interior pidiéndole que no lo hiciese o de lo contrario se quemaría. Pascuala corrió a avisar a su señora, que también escuchó la voz y ambas abandonaron el edificio. Los vecinos también acudieron al hogar, y pudieron comprobar que no se trataba de una broma pesada. El señor de la casa, que no se creía aquella voz, encendió la hornilla y entonces el duende comenzó a quejarse, y dijo el nombre de todos los que habitaban aquella casa. La familia acudió a la policía. Los agentes no supieron qué hacer y consultaron a un arquitecto, que fue hasta la casa y habló con el duende, que pudo decirle las medidas exactas de aquella cocina. Más policías pasaron por la casa, mediums, militares, incluso un periodista del diario The Times. Un buen día la voz cesó, pero por miedo a que regresara, los dueños decidieron demoler el edificio, creando así el mito del edificio duende. La silla de Felipe II es uno de los mayores misterios de España. Una de las leyendas dice que allí había una puerta al infierno y que Felipe II, católico furibundo, mandó construir el monasterio de El Escorial para tapar la entrada, y que desde aquella silla observó cómo se llevaba a cabo la construcción. Otra habla de que el mismo diablo pisó la piedra enfurecido cuando una niña se negó a venderle su alma formando así esos surcos. Pero a veces la realidad es más interesante, y es que todo indica que podría ser un altar de más de 20 siglos vetón. Los vetones eran pobladores prerromanos de cultura celta establecidos precisamente en aquella zona. Eran politeístas, adoraban al sol, la luna y los animales, y en estos altares hacían sacrificios para venerarlos. ¿Sabías que Dalí fue expulsado del movimiento surrealista? Según cuenta Luis Buñuel en su biografía, Mi último suspiro, se debió a lo siguiente: en el año 1934 la sociedad estadounidense seguía consternada por el secuestro del hijo del piloto Lindbergh, el primero en hacer un vuelo transoceánico, que fue raptado en 1932 y que terminó apareciendo 2 meses después cerca de la casa de los Lindbergh sin vida. Dalí y Gala fueron invitados a un baile de disfraces convocado por multimillonarios, y Gala hizo su entrada a la fiesta con ropas infantiles y pintada de rojo. Dalí dijo para presentarla: va vestida del hijo de Lindbergh. Los presentes se escandalizaron, el marchante de Dalí lo reprendió y este dio marcha atrás y les dijo a los periodistas que en realidad era un disfraz freudiano, inspirado en el complejo X. Esa falta para el grupo fue grave, pues precisamente había repudiado un acto surrealista. Según Buñuel, Dalí se arrodilló e incluso lloró procurando seguir en el grupo. Sin embargo, esto se acumulaba a otras faltas como su admiración por movimientos fascistas o declaraciones clasistas y racistas que hizo. ¿Qué secreto esconde la taberna más antigua de Madrid? La taberna Antonio Sánchez no solo tiene más de 250 años de antigüedad, además tiene una leyenda increíble, y es que se dice que durante la ocupación de los franceses en Madrid, un soldado deambulaba por el convento de la Merced, actual Tirso de Molina. Unos vecinos, al verle solo, decidieron emboscarlo y tomarse la justicia por su mano. Para evitar represalias, lo llevaron hasta esta taberna, y lo escondieron en la cuba de vino número 6, ubicada en la cueva del subsuelo. Al parecer el soldado comenzó a fermentar, dejando un buque especial. Se dice que pasó 30 años encerrado en aquella cuba, y que el vino tomó tanta fama, que los clientes pedían un vino del francés. El 16 de octubre de 1991 Enrique Martínez salió junto a 2 amigos a buscar setas. El lugar elegido para hacerlo fue La Musara, un pueblo abandonado en Tarragona, una zona con fama de misterioso y mágico. Los 3 amigos tenían una técnica para abarcar más terreno, se comunicaban por la voz constantemente. Todo transcurría normalmente, hasta que Enrique dejó de responder. Los 2 amigos extrañados le buscaron, y tan solo encontraron su cesta de mimbre con una seta en el interior. Denunciaron su desaparición, y las autoridades planificaron un importante dispositivo para su búsqueda, pero no hubo éxito. En 1992 sus amigos seguían buscando en el lugar, uno de ellos se presentó en el juzgado, y agitado contó que había escuchado unos cascos de caballo en la iglesia de San Salvador. En el interior pudo ver a 7 figuras vestidas con túnicas de monje que en cuestión de segundos desaparecieron. La desaparición de Enrique sigue siendo un misterio. Al comienzo el cine estaba concebido como un experimento social. Se filmaban escenas cotidianas, como la llegada del tren a la estación, o la salida de los obreros de la fábrica Lumière,
con el objetivo de proyectarlo frente al público y ver su reacción. Los hermanos Manakis nacieron en Grecia, fueron pioneros en la fotografía y el cine de los Balcanes. En 1905 compraron en Londres un bioscopio, un aparato óptico capaz de reproducir y proyectar imágenes, inventado por Max Skladanowski, quien aparentemente hizo su primera proyección antes que los hermanos Lumière. Con su bioscopio filmaron a su abuela, Despina y Lando. En aquel momento en el que fue grabada, tenía 114 años. Habiendo nacido en 1791, es considerada la persona más antigua jamás grabada. Led Zeppelin es uno de los mejores grupos de la historia del rock. Su calidad musical es innegable, sin embargo existe el mito que pone en duda si su éxito es producto de su talento, o si por lo contrario tuvo que ver con un pacto con el diablo. Jimmy Page, mítico guitarrista de la banda, es abiertamente uno de los mayores coleccionistas de Aleister Crowley, ocultista estrechamente ligado al satanismo. Una serie de tragedias echó gasolina al fuego de esta leyenda. La familia de Robert Plant, cantante, tuvo un accidente de coche en el cual se encontraba presente la hija de Page, que fue la única que salió sin un rasguño. En 1977, el hijo de Plant falleció a causa de un extraño virus intestinal. Y en 1980, John Bonham, batería, fallecía tras una ingesta exagerada de vodka. La creencia era tal, que miembros internos del grupo aseguraron que estos hechos eran el precio a pagar por el éxito de Led Zeppelin. ¿Sabes cuáles son los orígenes de la Yakuza? Nació alrededor del 1600, coincidiendo con la era Tokugawa, en la cual se terminó con siglos de guerra estableciendo un régimen imperialista militar. Se buscaba la paz, por lo tanto, los samuráis y otros guerreros de la época se quedaron sin un señor que les emplease. Estos samuráis comenzaron a dedicarse a la delincuencia. Entonces surgieron grupos paramilitares de los estratos más bajos de la sociedad que defendían a las aldeas de los ataques de los samuráis. Estos tuvieron el favor de la población, y terminaron haciéndose con los negocios ilegales de Japón. Otra versión cuenta que ya existían grupos marginales en la sociedad feudal. Los Bakuto, cuya traducción es jugador itinerante, se encargaron de introducir el juego de azar en Japón. También existían los Tequilla, comerciantes ambulantes que en algunos casos tenían la fama de engañar a los clientes y que llegaron a desarrollar el mercado negro. Estos dos grupos comenzaron a tomar tradiciones de los samuráis, como los tatuajes o el código de honor, además de una estructura jerárquica muy rigurosa que marcó la personalidad de la Yakuza. ¿Conoces la novena isla canaria? Según cuenta la leyenda, un navegante irlandés que además era monje, dedicó su vida a la evangelización durante el siglo VI. Escuchó hablar sobre la misteriosa isla y decidió embarcarse en su busca. Tardó 7 años en dar con ella, no podía encontrarla, pues donde la habían marcado que debía estar, solamente había mar. Pero finalmente lo logró. Cuando puso los pies sobre la isla se dio cuenta de que era una isla pez, algo así como una ballena gigante. Esto le daría la explicación de por qué había tardado tanto en encontrarla, pues la isla emergía y se sumergía. El monje se llamaba San Borondón y la bautizó con su nombre. Más allá de la leyenda, se sabe que existen al menos una docena de mapas desde la Edad Media en los cuales aparece la isla. También hubo varias expediciones buscándola, la última de ellas en 2008. Ha sido avistada en numerosas ocasiones, varias de ellas con testimonio fotográfico. La primera en 1958, en una famosa fotografía publicada en el diario ABC. La última instantánea fue hecha en 2023, manteniendo vivo el misterio de la isla de San Borondón. ¿Conoces a los diablos de Luzón? Una vez al año, los diablos abandonan el vientre de la madre tierra a través de una grieta que nadie conoce. Un estruendo de cencerros anuncia a vecinos y forasteros la llegada de los portadores de un misterio ancestral. Así comienza esta historia del folclore manchego. En el pueblo de Luzón, Guadalajara, a la tarde del sábado de carnaval, aparecen los diablos vestidos de negro, sus caras pintadas con hollín, haciendo sonar cencerros en la cintura que anuncian su llegada. Pintan a todo aquel que no va disfrazado, y solo respetan a las mascaritas, las otras protagonistas de esta fiesta, tan misteriosas o más como los diablos. Su origen es incierto, algunos la sitúan como ritos paganos celtas, otros en la Edad Media. Hay etnólogos que incluso señalan un origen en las pinturas rupestres del Señor de las Bestias. Estuvo a punto de extinguirse en los años 60, pero por suerte se recuperó esta tradición en los 90, dejándonos todas estas imágenes tan potentes. ¿Sabías que Quevedo desahució a Góngora? Este debe ser el primer beef conocido de la historia de España, o eso creo yo. Y es que Quevedo y Góngora no se podían ni ver. Todo comenzó al parecer por diferencias entre sus estilos estéticos. Góngora era culteranista, un estilo barroco enrevesado que recurría a metáforas y perífrasis. Quevedo era conceptista, que se caracteriza porque el concepto es más importante que la obra en sí. Además, sus personalidades no podían ser más dispares. Góngora era frío y tímido. Quevedo era cercano y se ganó el favor del público. Era asiduo a tabernas, tanto que Góngora le apodó Quebebo. Góngora vivía en el actual barrio de las Letras de Madrid, en una casa alquilada que él mismo describió como el tamaño de un dedal y en el precio de plata. Quevedo se enteró de su situación y compró el inmueble. Aprovechó el primer impago de Góngora para ponerle de patitas en la calle. Hoy en día en esa calle, hoy llamada Calle Quevedo, hay una placa conmemorativa para el poeta conceptista. Sin embargo, no se nombra en ningún lado al pobre Luis de Góngora. El toro bravo es uno de los animales más fuertes y mortíferos que hay. Desgraciadamente hay pruebas que respaldan esta afirmación. De lucha de bestias, que así se les llamaba, en España hay registro desde el reinado de Felipe II, lo que sorprende su popularidad en el siglo XIX.
El 12 de mayo de 1849, en la antigua Plaza de Toros de Madrid, se dispuso una jaula metálica en el centro del ruedo, en la que se metía un toro y a un tigre de Bengala. El combate duró solo unos segundos, hasta que el toro terminó con el tigre. El 28 de noviembre de 1897 se enfrentó de nuevo a un toro de nombre Regatero contra un tigre del afamado domador Espesardis. Ganó el toro de nuevo, y hasta el domador fue herido al querer socorrer al tigre. Este entretenimiento salvaje no se limitó solo a felinos. La elefanta Pizarrín fue famosa por luchar hasta contra 5 toros en 1865. Para que no dañase en exceso, debido a su gran tamaño, estaba atada con una cadena a una estaca en mitad del ruedo. Aún así lograba repeler casi todos los ataques. Volvió a darse este enfrentamiento en 1898, esta vez con un ejemplar joven y manso que solo buscaba el refugio de su domador en el ruedo ante los embistes del toro bravo, que afortunadamente solo hirió levemente al elefante. El 24 de julio de 1904, en la Plaza de Toros del Chofre, en San Sebastián, tuvo lugar la última lucha entre dos animales. Se dispuso, como era costumbre, la jaula en el centro de la arena. Dentro, el toro Hurón pelearía contra el tigre César. Hurón atacó rápidamente al tigre, que se refugió en una esquina de la jaula. El presidente, ante las quejas del público, ordenó que se azuzase a César, que solo trataba de sobrevivir. Llegaron a lanzarle cartuchos de pólvora para que reaccionase. El tigre se defendió del toro y le hirió con dentelladas y zarpazos. El toro, asustado por el sonido de los estallidos, embistió al tigre y rompió la puerta de la jaula. El público, al ver libres a los dos animales, echó a correr y cundió el pánico en toda la plaza. Los miqueletes, un cuerpo armado de Guipúzcoa en esa época, sacaron sus Mausers y comenzaron a tirar sobre ambos animales, hiriendo fatalmente a un asistente. El tigre pereció víctima de las balas. El toro corneó a varias personas que se le intentaron acercar para torearle. Esta, por suerte, fue la última vez que se enfrentó a dos animales en España. ¿Sabes por qué llaman a este lugar la isla sin retorno? La isla Poveglia es una pequeña isla entre Venecia y Lido. En algún momento fue un lugar habitado como cualquier otro, pero cuando llegó la peste bubónica, todo aquel que daba señales de estar enfermo en Venecia, ciudad muy afectada por su comercio marítimo, era llevado hasta esta isla. Se calcula que incineraron a unas 160.000 personas para detener la enfermedad. Después, siguió utilizándose hasta el siglo XIX como punto de cuarentena marítima. Más tarde se le dio uso como un lugar de cuidado geriátrico, aunque se dice que en realidad hizo funciones de un psiquiátrico donde se practicaron lobotomías y otros experimentos. Hoy en día está considerado como uno de los lugares más encantados del mundo. ¿Sabes que Pocahontas existió de verdad? Nació a finales del siglo XVI. Su nombre real era Matoaka, hija del jefe de los Powhatan, un pueblo nativo de Virginia. En 1607 llegaron un centenar de colonos ingleses a las costas de Virginia. Los Powhatan no lo vieron con malos ojos, comerciaron con ellos e incluso le cedieron unas tierras para que utilizasen temporalmente. Poco a poco fueron llegando más colonos y las relaciones fueron haciéndose más tensas. Matoaka, cuyo apodo era Pocahontesu, tenía por entonces 12 años. Fue en ese momento cuando el capitán John Smith, que también existió de verdad y es quien cuenta esta historia, fue capturado por un jefe menor que le iba a ejecutar cuando Matoaka se interpuso salvándole la vida. Esta versión los historiadores la han negado. Después estalló el conflicto abierto entre los ingleses y los nativos, y en 1613 Matoaka fue presa por un hombre llamado Samuel Argall. Fue llevada a Jamestown, donde se le cristianizó y se le bautizó como Rebecca. Aprendió inglés y un colono llamado John Rolfe se casó con ella. En 1616 viajó a Londres, donde fue exhibida como ejemplo del éxito de los colonos en Virginia, llegando incluso a conocer al rey en palacio. En 1617 enfermó de disentería o tuberculosis y falleció a los 21 años de edad. ¿Sabías que hay un volcán en Yellowstone que puede acabar con la Tierra? La caldera, que es así como se llama la depresión volcánica con forma de cuenca, tiene 85 kilómetros de largo y 45 de ancho. Se calcula que cada 600.000 años entra en erupción y que la próxima vez que lo haga podría marcar el fin de la humanidad. Hay estimaciones de que su explosión podría hacer que comience un invierno volcánico, un fenómeno que consiste en que las cenizas masivas de un volcán no permiten pasar la luz del sol, lo que acarrearía el inicio de una época de hambruna global. La amenaza parece ser tan real que incluso la NASA ha creado un plan para prevenirlo. El plan consiste en perforar el volcán, bombear agua a alta presión para bajar la temperatura de la lava y de paso crear una planta de energía geotérmica. Sin embargo, este plan tiene un riesgo, y es que al perforar se podría provocar lo que tanto se teme, una erupción. En cualquier caso, se sigue trabajando en busca de una medida de prevención, pues se calcula que la última vez que el volcán de Yellowstone entró en erupción fue hace aproximadamente 600.000 años. ¿Sabes que una de las mejores películas de la historia está hecha con descartes? A Dreyer, un director danés, le invitaron a rodar una película en Francia. Él podía elegir el tema y decidió que quería exponer el momento en el que Juana de Arco fue apresada. Dreyer era un hombre metódico y detallista, tanto que pasó un año estudiando las actas reales del juicio de Juana de Arco para plasmar de la manera más realista posible la historia del proceso. A la hora de rodar, no permitió a los actores que se maquillasen y dispuso juegos de luces para que la apariencia de estos fuese más expresionista, mostrando siempre a los sacerdotes y otros encargados de interrogar a Juana de Arco de manera intimidante, llegando a cavar hoyos en el set para lograr la perspectiva deseada. Concluyó el rodaje, se montó la película y los negativos originales se mantuvieron en unos estudios de Berlín. Un día, un incendio destruyó este estudio. Aún así, Dreyer y su montadora Marguerite Bouillet consiguieron rehacer la película con tomas alternativas a las elegidas, creando así el montaje final que podemos ver hoy en día.
¿Sabes cuál fue el final del peor papa de la historia? Juan XII fue llamado el Papa Niño. Asumió el papado con solo 17 años en el año 955. Fue polémico desde el primer momento. Organizaba orgías en su residencia pontífica, adoraba deidades como Venus y Baco y ordenaba a los sacerdotes en un corral. Ayudó a coronar al rey germánico Otón I como emperador romano, contra el que posteriormente conspiró manteniendo conversaciones con griegos y otomanos para hacer más grande su poder. Otón I se enteró y convocó un sínodo un año después donde se eligió a León VIII como papa. Juan XII huyó y volvió con un ejército de mercenarios con los que consiguió volver al poder. No le duró mucho. En mayo del año 964, un hombre acabó con él a martillazo limpio cuando le pilló en la cama con su mujer. ¿Sabes que existen estas máscaras mortuorias? Las máscaras mortuorias se realizaban a partir de un molde de yeso que se aplicaba a una persona recientemente fallecida y posteriormente rellenada con distintos materiales. Su práctica comenzó en el antiguo Egipto, como la de Tutankamón, y también hay ejemplos en la antigua Roma, como la de Julio César. Pero fueron más populares durante los siglos XVIII y XIX. Al comienzo se utilizaron con fines religiosos o rituales. Más tarde, con el paso de los siglos, pasó a ser un distintivo de estatus. Entre las más destacadas se encuentran la de Shakespeare, Napoleón, Beethoven, Gaudí o Hitchcock. Si te interesa este tema, estate atento, porque voy a contar la alucinante historia de Marie Tussaud, una experta en modelar estas máscaras que llegó a estar condenada a la guillotina en la Revolución Francesa. ¿Sabes cuál es la conexión entre Bus y la cabeza de Jerónimo? Jerónimo fue un jefe apache. Durante años estuvo establecido junto a su tribu en México, en la Sierra Madre, donde durante décadas lucharon contra el ejército mexicano. Desde esta región, los chiricahuas hacían incursiones a ambos lados de la frontera. El ejército estadounidense les declaró entonces la guerra, perpetrando crímenes constantes contra los miembros apaches. Finalmente, tras 10 años de lucha en 1871, el jefe Cochise aceptó la rendición, y los apaches fueron encerrados en reservas. Jerónimo, igual que sus compañeros, fue exhibido a la multitud. En 1909, Jerónimo fallecía de una pulmonía y fue enterrado en Oklahoma, lejos de su tierra. Sus restos, sin embargo, no se encuentran en ningún lugar. La leyenda dice que en 1918 la sociedad secreta Skull and Bones exhumó sus restos. Entre los miembros que lo hicieron se encontraba el abuelo de George Bush, que también fue miembro de esta sociedad de Yale. En 2002, una periodista admitió haber visto un cráneo humano al que los miembros de la sociedad llamaban Jerónimo. ¿Conoces la triste y rara historia de Adam Reiner? Adam Reiner nació en Austria alrededor del año 1899. Cuando llegó a los 21 años solo había alcanzado 1,18 m. Sin embargo, lo realmente extraño fue que a partir de ese momento comenzó a crecer de una manera insólita, debido a un daño en su glándula pituitaria, la encargada de producir hormonas de crecimiento. En 10 años llegó a alcanzar los 2,18 m de altura. Este crecimiento desmesurado le produjo muchos problemas físicos, entre ellos la curvatura de su columna vertebral. Cuando dos médicos detectaron de dónde procedía su problema, le pudieron operar frenando así el ritmo de su crecimiento, pero no por completo. Adam falleció a los 51 años de edad, midiendo 2,40 m. Aún hoy en día ha sido la única persona en padecer esta enfermedad. ¿Sabes de dónde procede el nombre de la guillotina? Este instrumento tomó mucha fama a partir de la Revolución Francesa, vete a saber por qué. Y justo en esta época se le dio este nombre. Un miembro de la Asamblea Constituyente, que además era médico, propuso esta forma de ejecución pese a estar en contra de la pena capital, por ser más humana y menos dolorosa para el condenado. Su nombre era Joseph Guillotin, aunque a lo mejor lo pronunció mal. Para su disgusto y el de su familia, esta forma de ejecución se quedó con el nombre de sus apellidos, pese a que estos se quejaron varias veces y pidieron que se rebautizase el objeto. Ya era conocido así popularmente y así se iba a quedar, con lo cual fueron ellos quienes renunciaron a su apellido. Existe la creencia de que el mismo Joseph Guillotin fue condenado a la guillotina, sin embargo murió muchos años después. Y parece ser que se debe a una confusión, ya que en la ciudad de Lyon, otro médico también apellidado así, sí fue condenado y ejecutado. ¿Sabes cómo suena la primera canción de la historia? Aunque se han encontrado instrumentos con aproximadamente 35.000 años de antigüedad, la primera canción de la historia se trata del himno de Ugarit, ciudad de la antigua Mesopotamia donde hoy se encuentra Siria. Se encontraron varias tablillas, una de ellas en buen estado, que pudo ser traducida del cuneiforme ugaritic que retrató Velázquez en este famosísimo cuadro. Era de origen morisco, nació en Antequera y esclavo ni más ni menos que de Velázquez. Su nombre era Juan de Pareja. Aprendió a pintar a espaldas de su amo, aprendiendo a escondidas de él, y para hacer valer su arte, se le ocurrió lo siguiente. Sabía que Felipe IV bajaba con costumbre a admirar las obras de Diego de Velázquez a su estudio. Algunos de los cuadros solían reposar contra la pared, y cuando había alguno en esa posición, el rey ordenaba darle la vuelta para poder verlo. Juan de Pareja, sabiéndolo, dejó uno pintado por él mismo en dicha posición, y cuando Felipe IV ordenó darle la vuelta, se postró ante sus pies pidiéndole la libertad. El rey y Velázquez se la concedieron, a cambio de servir durante 5 años más al pintor. Y no solo terminó siendo libre, sino que también tomó como esposa a la hija de Velázquez. Este retrato, que hoy está en el Museo de Arte de Nueva York, fue pintado por Velázquez a modo de prueba en Roma, ya que posteriormente iba a posar para él el mismísimo Papa.
¿Conocen la triste historia de este psiquiátrico? El Hospital Psiquiátrico de Bedlam se fundó en el siglo XIII en Londres. El aumento de pacientes llevó a que en el siglo XVII se tuviese que trasladar a un edificio mucho más grande, creado por un hombre llamado Hooke, que quería hacer de ese lugar el Versalles londinense. Además de las prácticas con los pacientes que iban desde encadenarles hasta hacerles girar en una silla suspendida por cuerdas durante horas, el edificio estaba en muy malas condiciones por un problema en sus cimientos, lo que hacía que hubiese filtraciones de agua en las paredes cuando llovía y que los muros amenazasen constantemente con caerse. Como si eso fuese poco, durante este siglo se acostumbró a utilizar la instalación y a sus pacientes como una especie de zoo humano. Los visitantes podían recorrer los pasillos admirando a los enfermos por un chelín, y se calcula que la aglomeración de visitantes era de alrededor de 95.000 personas al año. Estos hechos hicieron que la palabra Bedlam se convirtiese en sinónimo de caos, y que las condiciones de este psiquiátrico sirviesen como inspiración del imaginario que todos hemos visto en películas y libros.